La matriz A se puede factorizar como A igual a P por D por P inversa P por D veces B inversa es la diagonalización de la matriz A y observe. Se nos da la matriz D, y la matriz P y se nos pide que encontremos la matriz A elevada a la quinta potencia. Una vez que determinamos la diagonalización de la matriz A podemos determinar la quinta potencia de la matriz A determinando P por D a la quinta vez P inversa porque se nos da la matriz D y la matriz P. El primer paso es determinar la inversa de la matriz P, que he mostrado a continuación usando la fórmula inversa para una matriz T 2 por 2 P inversa es igual a la matriz 10 3 negativos 27 negativos 8. Así que ahora que sabemos P inverso, sabemos que la matriz A nuevamente es igual a P por D veces P inversa. En realidad no se nos pide que encontremos la matriz A, pero sí quería mostrar la matriz A es la matriz negativa 82 negativa 24 270 79. Y ahora podemos encontrar A la quinta determinando P por D a la quinta vez P inversa. El siguiente paso es encontrar la quinta potencia de la matriz diagonal. Debido a que la matriz D es una matriz diagonal, podemos determinar la quinta potencia de la matriz elevando las entradas a lo largo de la diagonal principal a la quinta potencia de la negativa es negativo 1 y la quinta potencia de menos 2 es negativa 32, y ahora podemos encontrar D a la quinta determinando el producto de estas tres matrices de 2 por 2. A la quinta es igual a la matriz con entradas menos 2512 menos 7 744 8 370. 2479. Antes de irnos, quiero verificar esto usando la calculadora matricial Desmos. Ya ingresé a la matriz P y la matriz D, verifiquemos P inverso. Nuestra P inversa es correcta. Verifiquemos también la matriz A determinando P por D por P inverso. D times P inverse. La matriz A es correcta y ahora busquemos la matriz A la quinta dos formas, encontremos a la quinta. Y P por T hasta el quinto. Veces P inverso. Y observe cómo obtenemos el mismo resultado. Espero que te haya resultado útil.